¿Qué ocurre cuando derraman sangre africana y el liderazgo decide no perdonar? Imagina el horror. Un convoy de comerciantes ganeses, hombres y mujeres humildes que cruzan fronteras cada semana buscando tomates frescos para ganarse la vida, es brutalmente atacado en las polvorientas carreteras del norte de Burkina Faso. Era el día de San Valentín, pero no hubo amor, solo terror. Insurgentes armados, con rostros ocultos y lenguas extranjeras, separan a los hombres de las mujeres y abren fuego. 7 ganeses pierden la vida, sus cuerpos y camiones son quemados, mientras las sobrevivientes huyen entre gritos y caos. Las noticias corren como pólvora por Ghana y Burkina Faso, despertando indignación, miedo y dolor. Pero en medio del llanto, surge una figura decidida, el capitán Ibrahim Traoré. Él no se limitó a palabras ni condolencias vacías. Frente a las cámaras, con voz de trueno y ojos llenos de orgullo africano, prometió justicia inmediata. La sangre africana no se derrama en vano, sentenció, y fue más allá. Convocó a sus fuerzas especiales, y en cuestión de días, localizaron y capturaron a los responsables, extranjeros pagados para sembrar terror y quebrar los lazos del comercio africano. Al exhibirlos, encadenados, Traoré envió un mensaje al mundo. África ya no es una víctima pasiva. Ahora es un continente que defiende a sus hijos con unidad panafricana y justicia sin titubeos. Si África calla, pierde respeto, unidad y se convierte en presa fácil del terrorismo y la manipulación extranjera. Pero esta vez, el continente alzó la voz. ¿Cómo se gestó esta respuesta histórica y quién es realmente el capitán Traoré? Descubramos el trasfondo de la masacre y la figura que desafió el destino de África. El 14 de febrero, la tragedia golpeó en el corazón de África. Era un día cualquiera para 18 comerciantes ganeses que cruzaban Burkina Faso en un convoy lleno de tomates, esperanza y sueños de prosperidad. Nadie imaginaba que, en unas horas, la vida de toda una región cambiaría para siempre. En un tramo polvoriento y solitario, insurgentes islamistas vinculados al JNIM, un grupo afiliado a Al-Qaeda, tendieron una emboscada mortal. Lo que siguió fue brutal y despiadado. Los atacantes separaron a hombres y mujeres, ejecutaron a sangre fría a los varones y prendieron fuego a los cuerpos junto con el camión, iluminando la noche con una llamarada que marcó para siempre la memoria colectiva. Solo unos pocos sobrevivientes lograron huir. 3 hombres heridos y unas mujeres aterradas escaparon en la oscuridad, sus gritos cargados de un dolor imposible de describir. El eco de esa masacre cruzó fronteras en cuestión de horas. Ghana y Burkina Faso ardieron en indignación y luto. Los mercados, antes bulliciosos y llenos de tomates frescos traídos por esos comerciantes, de repente se vaciaron. Los precios se dispararon, pero el impacto iba mucho más allá de la economía. Familias enteras lloraban a los suyos, irreconocibles entre las cenizas, con sus sueños y vidas reducidos a polvo. La herida era profunda, no solo por la pérdida humana, sino por la sensación de vulnerabilidad que caló hondo en ambas naciones. En Ghana, la Asociación de Comerciantes de Tomates respondió con un silencio ensordecedor. Detuvieron todas las importaciones. Fue una protesta silenciosa, pero letal para la economía local, que depende del constante intercambio entre ambos países. Sin tomates, los mercados se convirtieron en símbolos del vacío dejado por la violencia. Pero detrás de cada tomate que faltaba, había una historia truncada, una familia devastada, una comunidad sumida en el miedo. El riesgo era claro y tangible. Sin justicia, el terror podía repetirse en cualquier momento, sembrando aún más miedo, arruinando vidas y desintegrando la confianza entre pueblos hermanos. La economía sufría, sí, pero también lo hacía la dignidad africana, amenazada por fuerzas externas que buscan dividir, manipular y debilitar la región. La pregunta se volvió ineludible. ¿Cuánto más podía soportar África antes de decir basta? En medio del duelo y la rabia, las miradas se volvieron hacia un hombre en Ouagadougou.
¿Qué hace un líder cuando su pueblo clama por justicia y el dolor es continental? Traoré no esperó discursos. Ordenó la caza y la justicia. En cuanto las noticias del brutal asesinato llegaron a Ouagadougou, el capitán Ibrahim Traoré no se escondió tras palabras vacías ni promesas. Reunió de inmediato a su Consejo de Seguridad, convocó a las fuerzas especiales y lanzó una orden que retumbó en todos los cuarteles. «Cazadlos, sin descanso». La respuesta fue rápida y feroz. Equipos élite se desplegaron por el Sahel, rastreando cada pista, interrogando a testigos, cruzando información. Nadie dormía hasta dar con los responsables. En menos de 48 horas, la operación Relámpago dio frutos. Las fuerzas de Burkina Faso y Ghana, trabajando hombro con hombro, detuvieron a 5 hombres armados. No eran rostros familiares. Sus acentos y documentos revelaron algo inquietante. Eran extranjeros, provenientes de Siria y Yemen, infiltrados en la región, reclutados y financiados por redes terroristas desde Medio Oriente. Llevaban armas sofisticadas y teléfonos con mensajes codificados, evidencias de una trama más amplia que buscaba desestabilizar África Occidental. La noticia sacudió a la población. Traoré, con voz firme, apareció en cadena nacional. África responde. El cazador se convierte en cazado. Las imágenes de los capturados, esposados y cabizbajos recorrieron las calles y las redes sociales. Por primera vez en mucho tiempo, Burkina Faso y Ghana no mostraban solo dolor, sino orgullo y esperanza. Gritos de júbilo estallaron en los mercados, y hasta los más escépticos sintieron que algo estaba cambiando. Los familiares de las víctimas, entre lágrimas, agradecieron el compromiso de un líder que no prometía venganza, sino justicia. Pero el mensaje de Traoré iba mucho más allá de la captura de unos asesinos. Era una declaración de unidad panafricana, un aviso al mundo. África no permitirá más que se derrame sangre inocente sin respuesta. La dignidad y la soberanía continental están en juego. Un error, una vacilación, y el continente habría quedado vulnerable, mostrando debilidad ante el terrorismo y la injerencia extranjera. Pero esta vez, la reacción fue ejemplar, rápida, contundente, implacable. Aún así, la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque la justicia africana no se limita a las armas. Su siguiente escenario sería el tribunal militar, donde la verdad de lo ocurrido saldría a la luz ante la mirada de todo un continente. En el tribunal, el dolor y la verdad se encuentran cara a cara. Cada testigo, cada palabra, es un latido del corazón africano reclamando justicia. Cuando el principal sospechoso, Ahmed al-Rashid, un ciudadano sirio, se levanta, su voz se quiebra apenas al revelar lo impensable. Nos reclutaron en campamentos de Idlib. Nos prometieron dinero, armas, incluso una ruta a Europa si participábamos en la lucha aquí. Nos entrenaron en Siria para emboscar convoyes, destruir pruebas y atacar a extranjeros para sembrar miedo. Burkina era débil, decían, fácil de tomar. Un silencio sepulcral recorre la sala. Otro acusado, venido de Yemen, rompe en llanto. Nunca quise esto. Nos mostraron videos de supuestos opresores musulmanes, pero cuando vi los ojos de esos comerciantes ganeses suplicando, supe que estábamos en el lado equivocado. Nos ordenaron matar a los hombres y dejar vivas a las mujeres para que contaran la historia, para hacer sangrar y dividir a África. Los fiscales presentan pruebas irrefutables, imágenes de drones, mensajes interceptados, teléfonos repletos de contactos en el extranjero, armas con inscripciones en árabe y números de serie borrados. Todo apunta a una red internacional operando desde lejos, usando a jóvenes vulnerables como peones en una guerra ajena. Las confesiones llenan de escalofríos a los presentes. Esperamos en las colinas de Titou, y cuando vimos venir el camión, bloqueamos la carretera con troncos. Disparamos al aire. Ellos creyeron que era un control policial. Rápido, los separamos. Los hombres gritaban en inglés, suplicaban. Solo somos comerciantes, por favor. Los ejecutamos uno a uno. Luego, gasolina, fuego.
Los gritos todavía me persiguen. Lágrimas corren, pero el tribunal no siente piedad. Solo una determinación creciente de que África juzgará a quienes la han herido. Los testimonios de sobrevivientes y familiares son desgarradores. Una madre ganesa, con la voz rota, dice: «Perdí a mi hijo, pero que nadie más sufra lo mismo. Queremos justicia, no venganza». Su dolor se transforma en una fuerza colectiva. La sala, antes dividida por el miedo, ahora late como un solo pueblo. Las banderas de Ghana y Burkina Faso se entrelazan, y afuera, miles claman unidad. Desde los escalones del tribunal, el capitán Traoré habla al continente. Estos hombres confesaron porque la verdad no puede esconderse. Fueron herramientas del caos, pero nosotros somos el escudo de nuestra gente. El dolor de Ghana es el dolor de Burkina. La herida de África Occidental es la herida de todo el continente. Nuestra única respuesta es actuar sin demora. África juzga a quienes intentan dividirnos. En ese instante, el juicio se convierte en símbolo. Pero el peligro sigue vivo. Mensajes interceptados revelan rutas de reclutamiento, dinero extranjero, planes para más ataques contra comerciantes en toda la región. Si la verdad no sale a la luz y la justicia no es ejemplar, los tentáculos de la impunidad y el terrorismo seguirán amenazando a África. El tribunal levanta la sesión, pero la misión no termina ahí. La justicia no se detiene en la sala. La caza y la vigilancia continúan más allá del juicio. Cuando África actúa unida, hasta las redes más oscuras tiemblan. Eso es lo que vimos tras la brutal masacre de los comerciantes ganeses en Burkina Faso. La reacción de Traoré no fue solo militar, fue el rugido colectivo de un continente que, por fin, se niega a ser pisoteado. Después de las primeras capturas, los interrogatorios revelaron mucho más de lo que nadie esperaba. Se encontraron cuentas bancarias ocultas a nombre de testaferros, rutas secretas de reclutamiento cruzando fronteras y hasta videos de patrocinadores extranjeros alentando el terror desde lejos. La verdad salió a la luz, y con ella, los métodos, los cómplices y los intereses detrás de la violencia. Pero la justicia africana bajo Traoré no se detuvo ahí. Los operativos nocturnos siguieron, tan silenciosos como letales. Reclutadores y manejadores extranjeros, que hasta entonces se creían intocables, fueron capturados vivos. Ya no había lugar donde esconderse. Los mandos enemigos, algunos de Medio Oriente, cayeron en manos de soldados que no buscaban venganza, sino justicia africana. Y todo el continente lo vio. Por primera vez, los verdugos extranjeros temblaron ante el juicio de sus víctimas. Traoré habló claro ante el mundo. Somos una sola sangre. Ganeses, burkineses, malienses o nigerianos. Nos levantamos juntos. Su mensaje fue más que palabras. Fue una promesa de proteger cada gota de sangre africana, sin importar fronteras, religión ni idioma. En su voz se mezclaba el dolor de las madres, la rabia de los hermanos y la esperanza de un pueblo cansado de llorar a sus muertos. La respuesta social fue instantánea. Orgullo, solidaridad, un verdadero despertar de conciencia continental. Por las calles de Ouagadougou se vieron banderas de toda África Occidental, mientras los mercados rugían con gritos de «Traoré es nuestro león». En redes sociales, las imágenes de los prisioneros y los relatos de soldados convertidos en héroes recorrieron costa, sabana y desierto. Por primera vez en mucho tiempo, África no era noticia solo por su dolor, sino por su dignidad y coraje. Este liderazgo firme, este ejemplo de respuesta rápida y digna, deja lecciones prácticas para todo el continente. Cuando África se une y actúa con decisión, la intervención extranjera pierde fuerza, el terrorismo retrocede y la soberanía se fortalece. Pero hay que entenderlo bien. Dejar pasar estas lecciones, mirar hacia otro lado, nos vuelve vulnerables y dependientes. Solo aprendiendo y actuando juntos, podemos blindar el futuro, defender nuestra economía y conquistar el respeto que merecemos. Ahora, la pregunta que todos se hacen:
¿Qué significa esto para el futuro de África y para quienes la observan desde fuera? La sangre africana jamás será derramada en vano. Lo que sucedió en Burkina Faso nos recuerda que la justicia, cuando nace del corazón de un pueblo unido, es más que castigo. Es una declaración al mundo entero. El capitán Ibrahim Traoré no solo persiguió a los culpables de la masacre de comerciantes ganeses, él transformó el dolor en una fuerza imparable. Cuando las noticias del operativo y la captura de los responsables corrieron como pólvora por los mercados y calles, no fueron solo lágrimas de rabia las que brotaron. Fueron cantos, puños en alto y banderas ondeando juntas, desde Ghana hasta Malí, desde Burkina hasta Nigeria. Porque Traoré recordó a todos que no existen fronteras cuando se trata de proteger la dignidad africana. En esa madrugada, bajo el estruendo de los helicópteros, los criminales arrodillados, enfrentando la mirada del capitán, comprendieron algo que tantos habían olvidado. África ha despertado. Somos una sola sangre, dijo Traoré, con la voz quebrada por el peso de tantas madres que lloran y de tantos hijos que esperan. Y en ese momento, la narrativa cambió. De ser víctimas aisladas, pasamos a ser un solo continente, dispuesto a juzgar y a proteger a sus hijos, sin vacilar. Pero lo más impactante no fue solo la captura o el castigo. Fue la revelación de una red internacional de intereses y complicidades. Una telaraña de terror tejida desde lejos por quienes subestimaron la fortaleza africana. Las pruebas, los nombres, los videos. Todo expuso que el verdadero enemigo no era solo un puñado de insurgentes, sino un sistema que apostaba por una África dividida y débil. Hoy, el destino y la reputación de África dependen de nuestra voluntad colectiva para responder unidos y con firmeza ante la adversidad. Porque cada gota de sangre africana clama por justicia, pero también por unidad, orgullo y soberanía. No podemos permitir que nuestra historia la escriban manos extranjeras, ni que nuestro futuro sea rehén de intereses ajenos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tipo de líderes merecemos? ¿Líderes que callen ante la injusticia, o líderes que, como Traoré, defiendan con valentía la dignidad de sus pueblos? El mensaje está claro. África no será nunca más tierra fácil para quienes buscan dividirla o saquearla. Es momento de exigir justicia, unidad y protección real para cada hijo de este continente. Porque solo así, África será respetada, temida y sobre todo, libre.